Muy buenos días nuevamente. Ya pueden ver mi presentación, ¿cierto? Un Listo, Caro, yo título. ya la estoy viendo. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Ay, hay un micro por allá abierto. Si se escucha un ruido feíto, para que lo cerremos. Listo, súper, muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a este último módulo que estamos trabajando sobre resultados de aprendizaje. Vamos a seguir con toda la parte de evaluación y seguimiento de estos resultados de aprendizaje. ¿Y en dónde lo vamos a hacer específicamente? Lo vamos a trabajar desde nuestros cursos, desde nuestras unidades de estudio, aquellas unidades específicas que nosotros estamos manejando desde nuestras diferentes instituciones. Entonces vamos a centrarnos, vamos a concentrarnos en esa parte, vamos a mostrarles algunas herramientas que nosotros estamos trabajando para ello, también producto de lo que hablábamos ayer, de lo que trabajamos desde nuestro Assessment Center, y cómo nosotros lo estamos proyectando precisamente en todos esos cursos. Entonces ese va a ser el objetivo de la sesión del día de hoy, que nos quede súper claro eso y que conozcamos una de esas herramientas y podamos manejarla un poco, ¿vale? Importante, antes de arrancar, cualquier cosa, pregunta, duda, comentario, lo que necesiten decir, apoyo a lo que estoy diciendo, lo que sea, es bienvenido en cualquier momento. No es necesario que esperemos al final ni nada. En cualquier momento me pueden interrumpir. Lo importante es que esto sea así, tipo diálogo, tipo charla, como les decía ayer Adriana, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Que esto sea como una discusión, un focus group sobre todo este tipo de experiencias y que podamos alimentar el ejercicio. Bueno, entonces, nuevamente, estas somos las personas que estamos aquí en este momento, que vamos a estar apoyando la jornada de hoy, que apoyamos la jornada de ayer y que apoyaremos la de mañana de una vez, propaganda. Mañana continuamos. 2 horitas más y terminamos. ¿Listo? Está Adriana Maldonado, es profesora asociada de la Universidad de AN. Yo creo que ahí la están viendo en cámara. Ella es líder de proyectos de innovación educativa y de calidad de la Universidad EAN. Está adscrita a la Facultad de Ingeniería y a la Vicerrectoría Académica o a la Vicerrectoría de Innovación Académica de la Universidad de EAN. Está Elizabeth Chaparro, también profesora asociada de la Facultad de Ingeniería. Ella es miembro del equipo de innovación educativa también de la Vicerrectoría. ¿Listo? Y estoy yo, que voy a estar hoy a cargo aquí de hablar un poquito más. Carolina Mejía, yo soy profesora titular. En este momento soy la líder de un programa muy bonito que se llama Experiencias para la Formación de la Investigación, también de la Vicerrectoría Académica y que apoya, por supuesto, todos estos proyectos de innovación educativa. Está dentro de la línea de innovación educativa también de la Universidad EAN. Entonces, con esto, pues nada, nuevamente para recordar quienes estamos aquí, muchísimas gracias por su participación y bueno, arrancamos de una. Entonces, nuestro contenido del día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que ya lo hemos tocado, vamos a volverlo a tocar, que lo hemos tocado en los otros módulos que hemos venido trabajando y lo vamos a volver a tocar, que es toda la parte de evaluación por competencias. Vamos a hablar un poquito sobre esas metodologías activas que tenemos precisamente para esta evaluación por competencia. Vamos a concentrarnos en una estrategia que nosotros trabajamos, que nosotros desarrollamos, implementamos en la Universidad de AN, en todas nuestras unidades de estudio con nuestros estudiantes, que son las pruebas objetivas. Vamos a hablar también sobre la rúbrica como una de esas herramientas de apoyo a la evaluación. Específico, nos vamos a centrar en esa rúbrica. Vamos a ver algunos ejemplos que nosotros tenemos de rúbrica. Sé que también lo hemos abordado previamente, pero aquí pues ya vamos a entrar a tocarla. Y finalmente pues vamos a hacer nuestro taller de la jornada del día de hoy. ¿Listo? Entonces con esto arrancamos. Espero que todos estemos preparados, ¿sí? Preparados, ¿cierto? Con ánimos, ya con el cafecito encima, ¿sí? ¿Alguna voz que me auxilie? Claro, claro que sí, estamos listos. Ahí están subiendo los deditos, Caro. Bueno, listo, listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la evaluación por competencias? Y aquí yo les voy a preguntar a ustedes, así como para despertarnos y empezar con todas las ganas. ¿Quién me cuenta qué es la evaluación por competencias? Lo estamos haciendo, ¿cierto? Desde nuestras instituciones. Entonces, ¿qué es? Cualquiera. No, no estoy viendo las manitas.
No sé si alguien levantó la mano, si no, no importa, abra ese micrófono y cuéntenos qué es la evaluación por competencias, lo que se les ocurra, cualquier cosa. Si no lo tengo muy claro, lo que sea, lo que pueda surgir de unir esas dos palabras. ¿Dónde está la mano? La mano, la mano. Pues abre el micrófono. No, Buenos días. Buenos días. Evaluación por competencias realmente fue todo un proceso de cambio después de que en las universidades estábamos evaluando con metas, objetivos, ¿cierto? Y llegó esto de la competencia, digamos, para ver más el actuar individual de cada uno de nuestros estudiantes y su seguimiento, sobre todo ese aprendizaje significativo. Entonces, realmente la evaluación se convirtió en un proceso, no en un final, ¿cierto? Un proceso durante, digamos, todo su camino académico a nuestro estudiante para verificar que realmente estaba aprendiendo aquello que nos habíamos propuesto. Entonces, la evaluación por competencias nos exige mayor seguimiento, ¿cierto? Mayor acompañamiento y una evaluación más personalizada, más práctica, por decirlo así, en el sentido de verdad, ver a nuestro estudiante hacer, saber hacer en contexto lo que queremos que él aprenda y obviamente aplicando indicadores, ¿cierto? Para ver ese proceso, no solamente un momento, una evaluación escrita o un final, ¿cierto? Sino realmente a través de indicadores, decir si es competente o no es competente. Bueno, más o menos sería como un resumen de lo que podría ser una evaluación por competencias. Obviamente hay que utilizar muchas metodologías para ello. Me imagino que hoy hablaremos de eso. Entonces, bueno, gracias. Listo, muy bien. No, Luz Ángela, me encanta, me encanta. Gracias por tu participación. Una palabra clave que utilizaste, un término clave, un concepto que yo creo que hemos escuchado un montón de veces, aprendizaje significativo. Eso me encanta. Y yo le agregaría situado. Y no sé si ya lo entendemos, significativo, situado, ¿entendemos esos dos conceptos? No sé si alguien nos ayuda. Sería como la parte del contexto, es decir, que sepa hacer lo que en su momento requiera. Es diferente si tenemos un profesional, no sé, en China, ¿cierto? O si lo tenemos en Colombia, porque pueda que en China lo que él sabe hacer aquí en Colombia pues no sea competente en China y en cambio aquí en Colombia sí. Hay que darnos a la tarea de saber en dónde está actuando, en dónde queremos que él, digamos, evidencie ese aprendizaje, ¿cierto? No sé si el situado se refiere a contexto, preguntaría más bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz Ángela. Sí, de hecho, menciono esas dos palabras porque cuando yo empecé con este tema de las competencias, de evaluación por competencias y de entenderlo, y me hablaban de aprendizaje significativo y de aprendizaje situado, para mí era una, no sé, por lo menos para mí, no lograba entender claramente estos dos términos, qué significa eso de significativo, qué es significativo. Significativo es aterrizado a las realidades, que realmente viene de la palabra, que tenga un significado para mí así. Aprendí una cantidad de teorías, me llené de una cantidad de conocimientos, pero ¿para qué? Realmente, ¿para qué me sirve? Y lo digo, soy ingeniera, aprendí una cantidad de, no sé, algo que de pronto se me dificultaba, matemáticas, y es que esto, Adrián, y espero que no me odie. ¿Y por qué estoy haciendo esta ecuación? ¿Y por qué estoy aprendiendo esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y no lo entendía, o sea, para mí era un poquito de más fórmulas que no sé, que no tenían ningún sentido, que quizás podía usar la calculadora para sacar la mayoría de ellas. Y después, más adelante fue que entendí cómo todas esas herramientas me ayudaron a sacar una cantidad de cosas, a aplicar realmente la ingeniería, aplicarlo, y no solamente en un proyecto de ingeniería, sino en una cantidad de proyectos de educación, de formación que yo he venido trabajando. Entonces, eso es la parte de que sea significativo, que tenga ese valor y que yo pueda ver desde yo como estudiante, pueda ver realmente el valor o lo que me está aportando ese aprendizaje para mi vida o lo que me va a aportar en la vida. ¿Listo? Y un poco lo situado lo que tú dices. Claro, eso depende también de los contextos, depende de dónde estamos, para dónde nos vamos a ubicar, dónde vamos a
proyectar ese conocimiento. Entonces yo siempre lo relaciono con esas dos palabras y siento que lo he interiorizado muchísimo. Bueno, entonces nada, muchísimas gracias Luz Ángela por tus aportes. Vamos Gracias. a seguir aquí un poquito. Gracias a ti. Bueno, quería contarles estas 4 palabras, me gusta mucho trabajarlas en esta parte, de hecho, también pues son retomadas también del ejercicio que nosotros hacemos desde nuestro Assessment Center, y son calidad, evidencias, criterios y retroalimentación. ¿Y por qué? Es un poco como nosotros lo aterrizamos, un poco por el qué supone esa evaluación por competencias, que claramente, ya lo sabemos, lo hemos visto, que claramente es el diseño de unos instrumentos donde nuestros estudiantes van a demostrar van a demostrar con desempeños, por supuesto, con actividades, con evidencias, que pueden realizar tareas desde la competencia que se les está exigiendo o desde esa competencia que ellos deben desarrollar. Entonces, eso es una evaluación por competencias, que yo pueda demostrar mi desempeño con esa tarea, que yo pueda, con esas actividades lo pueda hacer, con diferentes evidencias lo pueda hacer. Y bueno, vista desde la calidad, que es lo que les muestro ahí inicialmente, es la consideración de todos esos dominios del conocimiento que yo estoy desarrollando. Les decía, la calidad académica, lo primero, un poco teniendo en cuenta pues todos esos dominios de aprendizaje, desde los conocimientos, desde las habilidades, desde los desempeños, desde las actitudes del estudiante. Entonces, ¿cómo logra desarrollar todas esas competencias? Pero teniendo en cuenta todos esos otros elementos, esa habilidad que desarrolló, ese conocimiento específico que está desarrollando, esa actitud frente a esos conocimientos o frente a esos desempeños que tiene que desarrollar. ¿Listo? Toda la parte de evidencias. Es importante pues contar con todo ese número posible de evidencias para poder identificar claramente o para poder tener, recopilar claramente pues el desempeño que alcanzó ese estudiante. Para eso pues definimos esos objetivos de desempeño, precisamos los diferentes criterios con los cuales vamos a evaluar a ese estudiante. Y ahí pues viene toda la parte de los criterios, que es algo muy importante en esta evaluación por competencias, que es la consideración de esos criterios de desempeño que nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes, y para ello pues tenemos en cuenta un poco el punto de partida de nuestro estudiante y un poco lo que esperamos que alcance o que desarrolle o que logre nuestro estudiante con ese conocimiento o en ese desempeño que nosotros estamos evaluando. ¿Listo? Y finalmente pues está toda la parte de retroalimentación, un poco lo que dice ahí en el texto, lo que les dejo, teniendo en cuenta pues todos esos criterios que hemos establecido, que se han establecido, cómo damos la retroalimentación o cómo nos generamos ese feedback que permita mejorar pues toda esa pertinencia, toda esa idoneidad de esa competencia que nosotros estamos evaluando. ¿Realmente la estamos evaluando de la manera que debe ser? Hay que revisar algunos de estos criterios. Entonces estos 4 elementos son muy importantes considerarlos en este tipo de ejercicios, en esta evaluación que nosotros hacemos por competencias. La calidad, por supuesto, disciplinar de habilidades, las evidencias, esa recopilación de evidencias que debemos tener, los criterios con los cuales estamos estableciendo, definiendo o evaluando pues esa competencia, y finalmente pues devolvernos un poco en el proceso y realimentar ese proceso a partir de ello, y por supuesto realimentar a nuestro estudiante a partir de ese ejercicio que estamos haciendo. Entonces, un poco como nos comentaba hace un momento Luz Ángela, este tipo de evaluación valora las capacidades de los estudiantes, las capacidades de las personas, las capacidades de ese individuo en el ser. ¿Eso qué es? Esa actitud, ese deseo, esa motivación, esa integridad, la parte ética de nuestro estudiante o de esa persona que nosotros estamos pues interviniendo de alguna manera. Todo esto para dar una solución a problemas fundamentales en el conocimiento, que es ese saber. Entonces, ¿cómo se está dando soluciones a partir de ello? ¿Cómo se está generando ese conocimiento? ¿Cómo se está adquiriendo ese conocimiento? Y finalmente, ¿cómo llevamos ese conocimiento a la práctica con ese saber hacer? Adquiriendo las habilidades, adquiriendo los desempeños, adquiriendo la experiencia, que es una de las cosas importantes que nosotros buscamos en estas
en el desarrollo de estas competencias y por supuesto en esta evaluación por competencias que nosotros estamos haciendo. Ahora, hay unas metodologías, estos son algunas que se utilizan para poder hacer este tipo de evaluaciones. ¿De qué manera lo hacemos? Pues con estudio de casos. Hay muchos trabajos que nosotros hacemos y de hecho desde la Universidad de AN tratamos de aplicar bastante, casi que varias de nuestras actividades en las diferentes unidades de estudio, en nuestros diferentes cursos, lo hacemos a través del estudio de casos, de cómo el estudiante puede interpretar, evaluar, analizar todo un caso y cómo puede lograr sacar experiencias a partir de eso que está analizando, cómo realmente lo está interiorizando y cómo realmente proyecta algo a partir de eso que ellos están analizando. Talleres de aplicación claramente los hacemos en las diferentes modalidades, incluso no solamente esto se trabaja en una metodología presencial en nuestro caso, sino también lo hacemos en la metodología virtual. Trabajamos muchos talleres de aplicación con nuestros estudiantes. Hacemos el diseño de proyectos. Esto es un ejercicio muy bonito que hacemos con ellos, porque muchas de las unidades, yo creo que la mayoría de nuestras unidades de estudio están enfocadas en proyectos, en que el estudiante saque a partir de todo ese conocimiento que estamos adquiriendo, pueda desarrollar, pueda diseñar todo un proyecto y pueda llegar a aplicarlo. El desarrollo de retos es otra experiencia súper interesante que hemos venido trabajando y yo no sé si Adri, te puedo dar la palabra 2 minuticos para que nos cuentes todo esto de retos, porque esto es algo muy bonito también que venimos trabajando en la Universidad de AN. Lo hemos hecho con pequeños pilotos, pero ahorita le estamos dando mucha fuerza a toda esta parte y poder evaluar al estudiante a partir de estos retos. Retos también aplicados a las realidades, retos significativos, retos contextualizados. No sé, Adri, si quieres contarnos algo. Gracias, Caro. Bueno, pues esta es una experiencia que hemos venido desarrollando ya desde hace varios años en la universidad y ahorita lo que estamos haciendo es potencializándolo muchísimo para que deje de ser unas iniciativas aisladas de algunos profesores, sino que se convierta en una alternativa institucional que tiene todo el apoyo de la institución completa de las vicerrectorías y decanaturas. Lo que hacemos y es tal vez uno de los desafíos más grandes que hemos asumido, es poder acercar a las diferentes organizaciones a que se vuelvan aliados en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Y esto pues ha sido todo una apertura, porque nos dimos cuenta que las empresas, sobre todo las privadas, también estamos trabajando con algunas públicas, pero las privadas están muy necesitadas de esta frescura que tienen nuestros estudiantes al resolver los retos y están muy abiertas a poder compartir con la universidad desde esta mirada que le hemos propuesto en los retos. Estos retos tienen una metodología particular para poderla definir con las organizaciones, para diferenciarla de otras necesidades que ellos pueden tener, que van más hacia procesos de investigación un poco más profunda, que se hace desde los grupos de investigación o de algunos proyectos que pueden hacerse con algunos trabajos de grado con estudiantes y que realmente sean una necesidad que la organización ha intentado resolver, pero aún no ha logrado encontrar la manera de hacerlo. Y aquí pues esto viene muy de la mano con lo que en la universidad hemos definido y el perfil de nuestros estudiantes, donde la innovación, la investigación y todo lo que tiene que ver con emprendimiento y sostenibilidad pues están siempre muy presentes. Y hacer ese desarrollo de estos retos nos ha permitido tener una evaluación del desempeño de nuestros estudiantes de manera mucho más completa y atendiendo todas estas competencias transversales y disciplinares que en un momento como este, de enfrentarse a un gerente, a 2 o 3 empresarios grandes, pues se salen a flote en nuestros estudiantes. Entonces sí nos ha permitido competencias comunicativas, competencias de trabajo en equipo, evidenciar muchas de las cosas que hacemos en desarrollo de habilidades blandas con nuestros estudiantes, viéndolos actuar
presentando, construyendo, haciendo los ejercicios de validación de sus ideas y demás, pero con un componente disciplinar bastante grande. De hecho, aquí en esto que mencionaba Adri, de todas esas otras competencias blandas o habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, que uno tiene que desarrollar cuando se enfrenta a este tipo de ejercicios, porque los retos es uno, pero también tenemos en la parte de proyectos, en la parte de situaciones problemáticas, también nosotros hacemos procesos de consultoría o nuestros estudiantes aterrizan sus conocimientos a llegar a generar emprendimientos o también hacen una serie de formulaciones, intervenciones empresariales. Muchas de nuestras unidades de estudio, especialmente las de posgrado, tengo que decirlo así, especialmente las de posgrado, trabajamos hacia hacer intervenciones empresariales, es decir, todos esos conocimientos que hemos adquirido realmente cómo los aterrizamos en una empresa a una necesidad específica que puede traer el mismo estudiante, que lo llamamos en nuestro contexto en la universidad una intervención, o que la podemos entregar nosotros, la universidad, que lo llamamos consultoría en este caso. La empresa nos trae la necesidad y nosotros buscamos los estudiantes para que puedan atender esa necesidad. Eso desde posgrado, pero también desde pregrado estamos haciendo ejercicios pequeñitos con respecto a esto también y por supuesto toda la parte de retos. Y ayer en una invitación que nos hicieron del Foro Nacional hablábamos de eso y nos preguntaban cómo atienden toda la parte de esto, de habilidades blandas, porque el estudiante tiene que llegar a enfrentarse a un líder, tiene que llegar a que le digan, a criticarle su trabajo, a que le digan que esto no funciona o no sé, cantidad de cosas. Entonces un poco cómo nosotros atendemos eso. Y justo hoy empezamos un programa muy bonito enfocado inicialmente en estudiantes de pregrado, no de posgrado, estudiantes de pregrado, en donde hablamos o en donde tocamos esa parte de emociones de nuestros estudiantes, emociones, entender mi emoción y cómo enfrentar ciertas situaciones que están pasando y poder desarrollar también esas habilidades, porque sí, lo hemos evidenciado y especialmente cuando mandamos al estudiante a hacer una práctica profesional o cuando mandamos al estudiante a afrontar un reto y hablar con empresarios y pasan cantidad de cosas y el estudiante no sabe cómo afrontarle y a veces renuncia. Entonces, lo que queremos un poquito con este programa emocional que empezamos precisamente hoy, esta tarde, es eso, es que ellos también pues tengan estas herramientas de afrontamiento con respecto a este tipo de cosas, porque sí, les ponemos los retos, pero pues hay muchas cosas que ellos también tienen que llegar a desarrollar, competencias que también deben desarrollar pues para poder afrontar todo eso en situaciones reales, en situaciones ya situadas precisamente y en situaciones significativas. Bueno, otras metodologías que también utilizamos desde la Universidad de AN, pues está toda la parte de controles de lectura, también lo hacemos. Puede ser un poco, nos decía alguien, un poco antiguo, pero se necesita y que me digan que no, esto requerimos hacerlo en muchas situaciones, especialmente cuando estamos arrancando con nuestros estudiantes. Tenemos que evidenciar y trabajar un poco el control de lectura porque si no, no se hace, o por lo menos mirar herramientas para motivar estas lecturas en los estudiantes, porque quieren hacer la tarea sin leer, quieren hacer la tarea sin investigar y así no funciona. Tenemos que leer, tenemos que trabajar un poquito recoger un poco de conocimiento para poderlo aplicar, si no, pues tampoco nos funcionaría. El uso de herramientas web. Antes de que pases ahí con el control de lectura, este control de lectura va sobre todo a potencializar la lectura crítica de nuestros estudiantes. No es una comprensión de solamente como de verificar que se hizo la lectura, sino de realmente verificar que en la lectura se están pudiendo hacer las comparaciones entre lo que dice un autor y lo que dice otro, lo que dijo el profesor con lo que dice el autor de esa lectura, lo que yo pienso con lo que tiene la lectura. Y entonces esta es una de las metas que hemos hecho y que aquí hay un grupo de profesores que construyeron toda una plataforma completa para ayudar a los estudiantes en este aspecto que es el CLEAN, el Club de Lectura y Escritura de la Universidad. Entonces este tipo de
alternativas para hacer la evaluación. No es solamente verificar si leyó o no, sino realmente hacer que las lecturas vayan más allá y se llegue a una lectura crítica real con nuestros estudiantes, y pues el apoyo de toda la institución para esto pues también está siempre presente. Sí, súper clave eso que dice Adri, y también porque ellos utilizan precisamente toda esa lectura o toda esa revisión, todo ese análisis comparativos que ellos hacen también para generar algo a partir de eso. Muchos de nuestros estudiantes, no sé, la interpretación de una cantidad de modelos para poder formular el modelo que van a utilizar o que van a aplicar en determinada empresa. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a partir de un análisis crítico de esa literatura para poder saber qué elementos, qué componentes o qué me conviene más que yo pueda utilizar. Bueno, otras metodologías está pues todo el uso que hacemos de nuestras herramientas web, y ahí se me cortó un poquito, pero bueno, de todas las herramientas web que nosotros tenemos, de las diferentes o que ellos tienen un mundo de herramientas para poderlas utilizar. Técnicas de expresión oral, también muy importante la comunicación, escucharlos, con esto también trabajamos mucho. Casi que en varios momentos durante una unidad de estudio en donde podamos ver o evidenciar pues precisamente cómo ellos están aterrizando los diferentes conocimientos y cómo los muestran, cómo los venden, cómo los proyectan a quienes necesitemos pues escucharlos en algún momento dado. Entonces también trabajamos en esto. Hacemos también algunas actividades de tipo extracurricular que nos permite fortalecer precisamente todas estas técnicas de expresión oral. Hace poco, de hecho, tuvimos unas sesiones, más que con estudiantes, con docentes, donde pues vino el locutorio y un poco nos ayudó a nosotros con todas estas técnicas, y bueno, y queremos hacer o replicar un ejercicio similar también con nuestros estudiantes. Representaciones gráficas de todo tipo que se requieran, y bueno, las situaciones problemáticas como las que tratábamos hace un momento, diferentes situaciones que se les plantean a los estudiantes y pues un poco cómo podemos darles solución a esas situaciones problemáticas, situaciones del mundo real. Bueno, y entre otras que podemos seguir aquí trabajando, discutiendo. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, todas estas competencias se pueden evaluar claramente a través de la solución de problemas. Eso es lo que buscamos, plantearles algunas situaciones problemáticas, algunos retos, algunos ejercicios que nosotros le planteamos a nuestros estudiantes, donde pues va a demostrar todas esas habilidades pues que ha adquirido, todas esas competencias que adquirió durante ese curso o durante esa unidad de estudios específica que está desarrollando, que está alcanzando nuestro estudiante. Entonces esto un poco para aterrizar pues lo que les habíamos mencionado previamente. Entonces con esto aterrizamos o dejamos claro lo de evaluación por competencia, ¿cierto? ¿Nos queda alguna duda, algún comentario? Yo quisiera, Caro, también aquí ligado un poquito con una de las preocupaciones que nos nombraban ayer en el Mentimeter, de tener esas evidencias. Y digamos que aquí nosotros en la universidad afortunadamente hemos trabajado mucho y desde hace mucho tiempo nuestros programas virtuales. Y ahí nos dimos cuenta que con todo este tema de la implementación de resultados de aprendizaje, tener la ayuda de las plataformas para poder tener el registro y las evidencias de lo que hacen nuestros estudiantes, pues es fundamental. Y nos estamos apalancando muchísimo en guardar en las aulas, en las plataformas que utilizamos, esas evidencias que se generan a través de todas estas metodologías que utilizamos. En virtual lo veníamos haciendo desde hace mucho, y ahorita lo que hemos estado haciendo es llevar también la práctica a presencial. Entonces, no solo en los programas de presencial estamos también haciendo uso de las plataformas en nuestra LMS aquí en la Universidad de Escambas, pero creo que la que tengan en la universidad también puede ser la que se utilice, pero no solamente con estudiantes de programas virtuales, sino que todos los estudiantes de presencial y los profesores de presencial sean conscientes de dejar ese registro en donde podemos guardarlo, cuidarlo, analizarlo y proyectarlo para procesos de mejora también.
Listo, gracias, Adri. Bueno, entonces, ahora, en este otro pedacito de la sesión, lo que queremos mostrarles es una estrategia que nosotros trabajamos un poco para evaluar precisamente estas competencias. ¿Y cuál es esa estrategia que nosotros tenemos? Son esto que hemos llamado pruebas objetivas. ¿Y qué son esas pruebas objetivas? Como lo está allí en el texto un poco, son pruebas que nos permiten evidenciar todo ese desarrollo de esas competencias que vienen trabajando nuestros estudiantes en las diferentes unidades de estudio, en los diferentes cursos por núcleos o en los diferentes cursos por las áreas o por lo que nosotros estemos trabajando allí, que conforman pues el currículo de los programas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas pruebas objetivas? Un poco, pasa la unidad de estudio, superamos la unidad de estudio y miramos cómo realmente estamos aplicando esos conocimientos que hemos adquirido durante esa unidad de estudio a través de diversos casos, a través de diversas situaciones que podemos presentarles a los estudiantes, cómo ellos las analizan, las interpretan, cómo ellos les dan solución a esas diferentes situaciones. Y eso es lo que nosotros hemos denominado estas pruebas objetivas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el Assessment Center con nuestros docentes, con los directores de programa un poco? ¿Qué es lo que nosotros estamos trabajando? Diseñamos, validamos, elaboramos todas estas pruebas objetivas, fundamentales especialmente en pregrado. En pregrado, ¿por qué? Porque lo tenemos implementado casi desde nuestro modelo educativo, desde nuestro Assessment Center, lo tenemos implementado en las diferentes unidades de pregrado. Tratamos de implementarlas en varias de nuestras unidades de posgrado, no voy a decir que en todas, pero en varias también ya lo hemos venido implementando, donde esperamos pues que todos los resultados de estas pruebas nos permitan verificar de alguna manera. Hacemos muchos otros ejercicios como los que les mostré previamente, pero que nos permitan de alguna manera también verificar ese resultado de nuestro estudiante, verificar a ver si realmente hubo un efecto en el desarrollo de esa competencia, ya sea transversal, ya sea nuclear, que nosotros estemos trabajando desde ese programa. Y si no es el caso, pues definir acciones de mejoramiento y de seguimiento para ver qué pasa con esa competencia que quizás no logramos alcanzar en algún momento dado. Entonces, eso es lo que buscamos con estas pruebas objetivas como una de las estrategias para la evaluación por competencia que tenemos nosotros implementada en la Universidad de AN, que nos generan evidencias del logro de esa competencia, evidencias del logro de ese desempeño que estamos nosotros evaluando en ese momento o en ese punto con respecto a toda la unidad. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en 2 semanas antes, 1 semana antes de que cierre el periodo, de que cierre el semestre, de que cierre el ciclo en el que el estudiante se está formando o el módulo en el que el estudiante se está formando. Entonces, un poco eso es el porqué y ese para qué de esas pruebas objetivas. Entonces, el porqué pues nos permite hacer esa valoración mediante el planteamiento de esas situaciones problemáticas que nosotros le presentamos a nuestros estudiantes, dependiendo de la población, dependiendo del contexto, de la situación. ¿Y para qué lo hacemos? Para evaluar o para tener pues todas esas evidencias también, poder evaluar todas esas competencias adquiridas, identificar esas habilidades o esos dominios del conocimiento que el estudiante tuvo que haber adquirido durante el desarrollo de esa unidad de estudios. Y si no es el caso, un poco entrar, como les decía hace un momento, entrar a intervenir, entrar a mirar qué es lo que está pasando con ello. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Son diferentes ítems, la mayoría planteados como situaciones problemáticas, pero pues también tenemos ítems donde tenemos pues preguntas que quizás nos evalúan algún desempeño o más que desempeño, algún conocimiento específico que también requerimos evaluar en ese punto, en ese momento determinado. Y ahorita les voy a contar también cómo planteamos los diferentes ítems, porque estas pruebas objetivas básicamente son cuestionarios, veámoslo así, un cuestionario que nosotros presentamos a nuestro estudiante, que se lo entregamos a nuestro estudiante con diferentes ítems, ¿cierto? Eso es lo que tiene nuestra prueba objetiva, una serie de ítems que tienen una metodología, una dinámica de construcción característica, pues para que podamos valorar las competencias
Y bueno, ya se la voy a mostrar más bien. Entonces, esto es un ítem en una prueba objetiva. Está conformado o estructurado por estos 3 elementos, básicamente. Tiene el caso, un caso que nosotros le estemos presentando a nuestro estudiante o una situación problemática que se le esté presentando al estudiante, que es precisamente lo que el estudiante va a analizar, es la situación que el estudiante va a analizar, una situación del mundo real, una situación situada precisamente, o una historia imaginaria o real que nosotros le estamos entregando para poder evaluar precisamente ese desempeño específico que queremos. Cómo él aterriza todos esos conocimientos a determinada situación del mundo real. Así es como se plantea inicialmente, como caso, como situación problemática. El enunciado o pregunta, que son esos tipos de preguntas que se pueden utilizar, el cual varían de acuerdo al objetivo de la prueba, de acuerdo al nivel académico de nuestro estudiante y, bueno, demás características relevantes que podamos considerar. Entonces, es lo que tenemos presente en ese enunciado o en esa pregunta que le estamos haciendo al estudiante. ¿Listo? Entonces, partimos de la situación problemática o del caso. Luego, a partir de eso, generamos diferentes preguntas, diferentes enunciados que vamos a trabajar en esa situación problemática, porque la situación problemática o el caso pues puede derivar en más de un enunciado, en más de una pregunta, y luego vienen pues las diferentes opciones de respuesta. ¿Qué son esas opciones de respuesta? Hay unas respuestas que son distractores, que son posibilidades, pero no es la respuesta o no son las respuestas verdaderas, y hay una que es la clave, que es la que corresponde a la respuesta verdadera y que es la que el estudiante pues tendría que haber chequeado, haber dado el clic correspondiente. Sí, en la construcción de cada uno de estos ítems, además de estos 3 componentes, que es lo que el estudiante ve, el profesor también tiene que construir una justificación asociada a cada una de las opciones de respuesta. Esto es, es decir, para la clave, el profesor, el autor del ítem debe identificar por qué esa es la clave y además debe identificar por qué las otras opciones de respuesta no son correctas. Y esta justificación pues permite al creador del ítem pensar muy bien en el nivel de dificultad y en la propuesta de análisis que va a hacerle al estudiante al poner las opciones de respuesta. Y también pues tenemos el acompañamiento que se hace desde el Assessment Center para la construcción tanto de los enunciados como de las preguntas, como de las opciones de respuesta, pues tiene ciertas recomendaciones en cuanto a la longitud de una respuesta con respecto a la otra para no ir visualmente a inducir al estudiante a escoger más una respuesta que otra y no por centrarse en lo que realmente está haciendo y en la lectura de lo que está complementando. En la opción en la situación problemática, que realmente sea muy clara, que tenga asociado una situación en donde el estudiante se tiene que poner en el papel, tomar algún rol o asumir algún tipo de contexto para poderlas desarrollar. Aquí podemos ir a enlaces web donde encontramos información actual, imágenes tomadas de fuentes primarias, todo el respeto que se tiene también por estas cosas en la autoría de algunas de las imágenes, tablas, información y demás. Pues el Assessment Center nos brinda a los profesores esas alternativas para poderlas construir. Y bueno, y algo muy pequeñito, Carito, dale. Y Adri, es el tema de preparar a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro. ¿Por qué? Porque estas preguntas tienen un foco o un diseño muy similar a las que se presentan en la Saber Pro. No sé si, bueno, no te escuché, pero también es importante contarles que
tiene estas pruebas objetivas, ¿cierto? Tienen un porcentaje a la nota final de la unidad de estudio que después es analizada y efectivamente a partir de eso se toman acciones de mejora. Gracias. Gracias a ti, gracias Adri, gracias Eli. Bueno, y para complementar lo que acaban de decir, está este grafiquito, es un gráfico que de hecho nosotros se lo mostramos a nuestros diferentes docentes para poder entender cuál es ese paso a paso para la creación de cada uno de estos ítems. Por supuesto, esto se desarrolla, cada uno de estos componentes lo vamos a desarrollando uno a uno, pues en el instructivo, en la documentación que nosotros le damos al docente, para que entendamos, bueno, si hablamos, el primer pasito que podemos ver acá es un poco los datos, y qué es ese registro. Esto es como lo hacemos, esto es muy de nuestra metodología, de nuestra dinámica para la construcción de estos ítems, ¿no? Primero aclaro eso. Entonces, ese primer puntico que nosotros tenemos ahí, que son los datos, que es el registro precisamente de ese ítem en una ficha. Nosotros tenemos toda una ficha, una plantilla, a partir de la cual pues vamos construyendo los diferentes ítems para las pruebas que vamos a diseñar, y de hecho hay una plantillita por cada uno de los ítems que vamos entregando, y eso es un compendio, es una cajita de herramientas que luego la llevamos a sistematizarla, la llevamos a que las personas de tecnología, las personas quien nos hace toda la parte de mediación tecnológica, pues nos lo transformen de una manera digital, pero nosotros pues hacemos todo el diseño a partir de unas plantillas que tenemos en Word. Entonces partimos pues de estos datos, del registro de los datos del ítem, del autor, de las personas que están trabajando con todo, de la metadata como tal de ese ítem que nosotros estamos construyendo. Luego pasamos a ese segundo pasito, a ese número 2, que tiene que ver con las competencias. ¿Y de dónde surgen esas competencias? Pues de nuestro sílabus. Importantísimo, las competencias que nosotros hemos definido en el sílabus. A partir de allí, entonces, miramos cuál es la competencia específica o competencias que queremos evaluar precisamente con ese ítem que nosotros estamos diseñando, la especificamos, la escribimos, la construimos, bueno, la construimos no, la especificamos ahí en esa ficha que nosotros estamos construyendo, en esa plantillita en donde estamos construyendo el ítem. Luego de eso pasamos a definir o a plantear ese caso o esa situación que nosotros vamos a analizar, esa situación problemática o ese caso que nosotros queremos, a partir del cual vamos a trabajar los diferentes, los ítems o el enunciado que nosotros vayamos a construir más adelante, que es el punto 4. Entonces ahí simplemente definimos toda esa situación problemática que tiene que ser muy clara, que de hecho no solamente la lee el profe, también la lee algunos pares, otros profesores pues nos ayudan también a revisarla, el mismo Assessment Center nos ayuda a revisarla, pues porque como decía Adriana, esto tiene que ser muy claro para saber qué es lo que se va a trabajar en adelante. Luego viene nuestro enunciado, nuestra pregunta, donde planteamos pues, sí, el enunciado, la pregunta que queremos trabajar a partir de ese caso que nosotros vamos a plantear, dependiendo de la competencia que nosotros estamos evaluando. Pasamos a nuestras opciones de respuesta. Estas opciones, tal como les decía Adriana, pues no es solamente escribir las 4 posibles opciones. En el caso de la universidad manejamos 4 posibles opciones, las 3 que son distractoras y por supuesto la cuarta que es la respuesta, que podría estar en cualquier orden. Pero más allá de decir esas 4 es un poco por qué cada una de estas no es, cuál es la justificación para que esta primera o esta segunda y esta tercera no sea, y por qué esta es la respuesta. Entonces eso también es un ejercicio muy interesante que necesita pues una serie de revisiones pues para que quede de la mejor manera y que el estudiante entienda claramente por qué se equivocó o por qué o refuerce un poco el conocimiento porque sí acertó o porque sí llegó a la respuesta que era después de analizar ese caso y responder ese enunciado. ¿Sí? Claro, ahí yo quiero contar una anécdota de lo que nos pasaba cuando alguien nuevo llega a hacer estas justificaciones. Hay como una tendencia en que la primera vez que se hace alguno de estos ítems, cuando uno está justificando por qué no es alguna de las otras,
lo que hacen es decir, es que esta no es porque la respuesta correcta es esta. Y lo que queremos aquí realmente es que en las justificaciones no se hagan de esa manera, sino realmente haya una razón desde la misma respuesta que digan, no, mire, esto no puede ser porque si fuera así pasaría tal cosa y su empresa iría a la quiebra, ¿sí? Como algún tipo de cosas que realmente nos justifique por qué no esa, pero no diciendo que la respuesta correcta era la otra. Que eso es a veces esa construcción para la primera vez que uno lo hace no es tan sencilla. Sí, esto de hecho nos ha implicado algunas discusiones con la parte académica, con planes de trabajo, con Adriana, bueno, con el assessment, pues porque aunque esto hace parte de la labor de nuestros docentes, claramente es labor nuestra poder diseñar esto lo más ajustado posible, pues también requiere tiempos. Y si queremos que se haga bien, pues necesitamos los tiempos para que efectivamente esto se haga. Entonces ahí es cuando digo que nos ha tocado pelear un poquito, pues precisamente para que esos tiempos se puedan dar. Esto es una cosa que nos toca venderla muy bien dentro de nuestro entorno académico para que también claramente nos asignen esos espacios y se vea el valor de que si esto surge bien, pues realmente la calidad, realmente lo que vamos a lograr con el estudiante, pues va a ser satisfactorio y vamos a poder mostrar, vamos a tener un estudiante satisfecho con el ejercicio de evaluación que está haciendo. Entonces es muy, muy importante y sí requiere tiempo, claramente. Cada uno de estos pasos es algo que nos toca sacarle el ratico, no es algo que se construya en 15 minutos, es algo que hay que darle una muy buena pensada, que hay que proyectarlo muy bien con esa competencia que queremos analizar y pues es un ejercicio nuestro, los docentes, robusto, hay que decirlo, es robusto y pues hay que trabajarlo, ¿listo? El 7, pues es la parte de gráficos si se requieren, no necesariamente el caso o el enunciado, lo que estemos trabajando en la justificación, pues necesitemos gráficos, pero si se requieren, pues sería una de las opciones. Ahí es donde miramos también mucho la parte de derechos, hay que mirar pues qué gráfico es, eso también hace parte de las revisiones y del ejercicio que trabajamos con el docente. La parte de revisión, por supuesto, ya tengo todo el ítem montado, lo reviso, la parte de forma, la parte de ortografía, diferentes elementos, pues porque es algo que va a ver nuestro estudiante. Y finalmente el envío ¿a quién? El envío a nuestro Assessment Center, que por supuesto también hará otra revisión de todo eso que pasó, de esto que quizás ya miré yo como docente, quizás me revisó un par, me revisó mi director de programa, pues el Assessment también le da esa última mirada. ¿Listo? Para eso pues hay un equipo que se encarga de darle esta vista desde el nivel pedagógico y por supuesto desde el nivel de forma que se requiera, antes de enviarlo a digitalizar. Listo. No sé si aquí nos falta algo más. Yo creo Pues que ya es claro. Hay una pregunta, claro, que tiene que ver con el límite, con el número de preguntas por competencias. Uh-huh. Nos dicen que si se ha planteado un límite de preguntas por competencias para que nos recomiendan que de acuerdo a su experiencia. Nosotros lo que hemos hecho, no sé, Adri, me corriges, en lo que Carolina Mejía y hemos hecho con el equipo también, lo trabajamos dependiendo de los puntos que se nos recomiendan para la valoración de esa prueba objetiva. Generalmente nosotros decimos nuestra prueba objetiva vale, no sé, 10 o 15 puntos. Entonces, si son 10 o 15 puntos, puede que yo haga 10 o 15 ítems, sean los que construya y estoy evaluando casi que día 1. O dependiendo de la competencia y de la robustez del caso que yo quiero analizar, puede que cada uno de esos ítems me valga 2 o 3 puntos. Eso depende mucho de la robustez, de la situación, del análisis. Eso en mi caso, no sé, Adri, en tu experiencia, ¿cómo lo haces? Bueno, pues realmente cada una de las unidades de estudio tiene un banco de ítems que entre más grande sea el banco, pues la prueba va a ser mejor, porque la manera en la que lo aplicamos es desde la plataforma que les comentaba ayer, que se hizo con un desarrollo propio para poder hacer esto y el análisis estadístico que va detrás. Entonces, lo que hace es que coge el banco, cada una de las preguntas, como ven, tiene asociada una competencia
y entonces desde el banco selecciona para cada estudiante de manera aleatoria un número de preguntas. Entonces, entre más grande sea el banco, la confianza que se tiene en los resultados es mejor, porque este banco se alimenta de manera constante. Lo que es lo que dice Carolina, cada vez que tenemos un curso vamos alimentando y revisando la prueba por completo nuevamente. Y ahí pues lo que tenemos nosotros es que si hay una unidad de estudio que tiene muy poquitos ítems, se evalúa con la dirección del programa si es conveniente aplicarla o no, porque corremos el riesgo de que aplicamos la prueba y ya después todos los ítems, si son poquitos, pues no se podrían de pronto volver a utilizar, porque ya todo el mundo conoce la prueba por completa. Entonces aquí jugamos un poquito con la aleatoriedad en las preguntas, en las opciones de respuesta y la cantidad y el tamaño del banco que tenemos. Y estamos todo el tiempo alimentándolo y revisando cuáles de los ítems deberían ya salir del banco. Esa revisión de qué ítems van a salir del campo, pues del banco, tiene dos formas en que el ítem salga del banco. Una es que la unidad de estudio haya evolucionado, ya el ítem haya perdido por contenido como su pertinencia dentro de la evaluación de la unidad de estudio, y la otra es teniendo en cuenta el análisis que se hace de teoría de respuesta al ítem, donde se analiza la dificultad, si el ítem todavía es vigente o no, dependiendo del comportamiento que tiene de las personas que lo contestan. Y aquí es importante aclarar que esta prueba no se hace por un cursito, un solo curso, sino que, por ejemplo, si yo tengo una de las unidades de estudio competencias comunicativas, entonces de esa unidad de estudio son 8 o 7 grupos, los 8 o 7 grupos se enfrentan al mismo banco, pero a cada estudiante pues de manera aleatoria se le seleccionan las preguntas. Entonces todos los grupos de la misma materia van a estar enfrentándose a la misma prueba. Algo también que es importante es que desde el Assessment Center, con respecto a las competencias que hay declaradas para cada uno de las unidades de estudio, se hace la revisión de cuáles son esas competencias para las que se tiene ítem y cuáles no. Entonces eso, para la construcción de nuevos ítems, los directores y los profesores pues tienen muy en cuenta esa revisión que se tiene. De esa pregunta que nos haces también, la Vicerrectoría de Innovación Académica básicamente es quien lidera todo esto, y debajo de la Vicerrectoría Académico pues está toda la parte del Assessment Center, aseguramiento de la calidad y por supuesto las facultades, que estamos hablando de 3 procesos distintos, que área lidera ese proceso: diseño curricular y desarrollo pedagógico, y toda la parte de direcciones de programa pues son desde nuestras facultades. Es como la dinámica, pero todo está centralizado en nuestra Vicerrectoría de Innovación Académica. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a las herramientas. ¿Qué? Perdón. Las competencias que se evalúan son transversales o de impronta institucional, y las nucleares, todas. Nosotros evaluamos. Dale. Con el programa y las estrategias que les mostrábamos ayer de las pruebas de ingreso o progreso, esas están sobre todo centradas en la parte institucional, y las pruebas objetivas están centradas en la parte nuclear. Por eso van asociadas a cada una de las unidades de estudio. Listo, perfecto. Bueno, entonces pasemos ahora a otro tema que ya viene con las herramientas, una herramienta que nosotros ya hemos visto, de la que hablamos ayer, y aquí yo les pregunto, ¿qué es la rúbrica de evaluación? ¿Quién nos cuenta? Ayer Adriana estuvo hablando de la rúbrica, y en otras sesiones hemos hablado también de la rúbrica, en otros módulos previos. Entonces, ¿quién me cuenta qué es esa rúbrica de evaluación?
¿Quién se anima? Con el micro. Ay, ya abrieron uno. Patricia, dale. Buenos días a todos y todas. Buenos Pues días. básicamente yo creo que se vuelve uno de los principales elementos que nos permiten realizar como ese seguimiento, valorar cada uno de los ítems de los cuales nosotros esperamos enseñar para sí mismo, poder evaluar si el estudiante los aprendió, ¿no? O sea, básicamente es una tabla, es una matriz que nosotros elaboramos de acuerdo a la necesidad del trabajo que venimos desarrollando para saber si cada uno de estos componentes del ser, del saber hacer, se están llevando a cabo y en qué medida. O sea, cambia un poquito la perspectiva de si lo logró, no lo logró. No, ahí nos permite saber, venga, hasta dónde lo logró y qué le hizo falta para poder llegar a final con su ejercicio, ¿no? Así es, Patricia. Muchísimas gracias. Entonces, con esto que nos plantea Patricia, les traje esta definición aquí súper cortita de lo que es esta rúbrica. Es un instrumento, claramente, lo que tú decías, de evaluación que contiene unos criterios para la calificación de forma detallada de unas competencias o de esas competencias que nosotros estamos evaluando, que nosotros queremos alcanzar en nuestros estudiantes, queremos que nuestros estudiantes desarrollen. Básicamente es un instrumento de evaluación que contiene unos criterios que nos permiten evaluar, nos permiten medir el logro de unas competencias que estamos, o de unos desempeños que estamos alcanzando en una unidad, en una sección, en lo que sea que nosotros estemos trabajando en ese momento, en una entrega particularizada. ¿Listo? Al docente, y esta rúbrica ayuda a ambos, debe ayudar a ambos roles. Al docente lo ayuda a ubicar de manera objetiva a los estudiantes en el nivel de logro en el que se encuentran. Eso es lo que buscamos, mirar un poco lo que tú decías, mirar cómo están, qué nos falta y qué vamos a hacer si nos está faltando eso para desarrollar o para alcanzar esas determinadas competencias que nosotros estamos evaluando en esa entrega, en ese informe, en ese proyecto, en ese ejercicio académico, en esa actividad académica que nosotros estamos evaluando. Y al estudiante también lo debe ayudar, el estudiante debe conocer también esa rúbrica no la conoce solamente el docente, tiene que estar abierta para ambos y ayuda al docente y debe ayudar al estudiante. ¿Y cómo lo ayuda? Lo ayuda identificando esas capacidades que él tiene que desarrollar o que él va a desarrollar esa actividad durante ese ejercicio académico que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso hacemos la diferencia, al docente le aporta de esta manera y a nuestro estudiante también le debe aportar y el estudiante también debe conocer esa rúbrica desde el inicio. ¿Listo? Carlos, Patricia Rodríguez tiene la manita levantada. Ay, dale, Patricia, qué pena. Dale. Que no te... Disculpa, me la dejé levantada. Pero no, de pronto también como aportando, yo creo que la rúbrica en este momento se vuelve una herramienta muy, muy positiva en lo que tiene que ver con resultados de aprendizaje, ¿no? Yo creo que labra un camino bastante específico en doble vía, precisamente en lo que tiene que ver con la evaluación, porque sí, yo le digo al estudiante hasta dónde tienes que llegar y en qué camino vas, pero yo como docente también comienzo a hablar, venga, lo que estoy dando realmente va a ayudar al estudiante a cumplir con ese objetivo. Entonces, eso es lo que me parece bastante significativo. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tenemos acá? Algunos criterios para la valoración de esa rúbrica, para saber si realmente esa rúbrica cumple con lo que debería cumplir, está diseñada de una manera correcta y para eso debería cumplir estos criterios. O bueno, son algunos de los que nosotros consideramos aquí que se deberían cumplir. Entonces debe establecer criterios claros que permitan dar cuenta de ese resultado esperado. Entonces yo, construir la rúbrica, realmente estoy estableciendo en esa rúbrica que acabo de diseñar, que estoy construyendo, me permite dar cuenta de los diferentes resultados que se esperan. Habría que mirarlo, ¿listo? Ayuda a planificar la elaboración del trabajo y su presentación, puede aportar en eso. Si yo como estudiante entro y veo la rúbrica,
esa rúbrica me ayuda también a hacer esa planificación, me ayuda a mí como docente también de hacer esa planificación de lo que yo debo presentarle o lo que yo debo trabajar con mi estudiante, y a mí como estudiante de lo que yo debo hacer. Facilita la revisión del trabajo del trabajo que se va haciendo para ajustarlo a los criterios establecidos. Entonces también es otro punto, quizás me sirve como ese check para ir mirando, sí, me permite ver que todos los desempeños, que todos los logros los estoy alcanzando, que soy competente en cada uno de los ítems que me están evaluando, de los criterios por los cuales me está evaluando esa rúbrica. Integra los elementos claves para el desarrollo de la tarea, importantísimo, tiene que tenerlos todos, porque si me falta la mitad de esos elementos, pues no es clara esa rúbrica, no me puede evaluar con coherencia, o yo no puedo evaluar a ese estudiante con coherencia, dependiendo de lo que me esté entregando. Proporciona criterios para aplicar frente a requerimientos de la vida profesional, también importante, qué tan situado, qué tan significativo realmente es este ejercicio que yo estoy haciendo, porque sí, estoy entregando una serie de conocimientos, pero lo que hablábamos previamente, o sea, realmente yo cómo estoy aterrizando eso, y en la rúbrica lo puedo evaluar, en la rúbrica lo puedo ver, en la rúbrica hay criterios que me permitan evaluar esa parte también, y finalmente, los niveles de logro que yo estoy estableciendo en esa rúbrica son claramente diferenciados y justifican la diferencia en puntajes establecidos. Entonces, el por qué una determinada nota, dependiendo de esos niveles de logro que yo voy estableciendo, porque puedo establecer 3, 4, 5 niveles de logro y especificar qué pasa en cada uno de esos niveles. ¿Qué pasa? Porque el estudiante es no competente, porque el estudiante tiene un nivel básico, porque el estudiante es experto o ya logró o alcanzó esa competencia con éxito. Entonces, esos son esos niveles de logro que debería tener esa rúbrica. ¿Listo? No sé si aquí me falte algo para contarles, creo que ya. Y lo otro que quería mostrarles, que quería presentarles, ya para ir cerrando esta partecita, son precisamente unas rúbricas. Estos son ejemplos de rúbricas que nosotros hemos trabajado, que nosotros construimos, diseñamos e implementamos en unidades de estudio y que nos ha ido bastante bien precisamente con estas rúbricas. La primera es de una unidad de estudios, de un curso, yo le digo unidad de estudios porque así le decimos en la Universidad EAM, pero básicamente es un curso de gestión del conocimiento y tecnología que se implementa a nivel de posgrado, a nivel de estudiantes de maestría. Entonces, en este ejemplo, nosotros lo que presentamos es, primero, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? En la EAN nosotros evaluamos por guías a nivel de metodología virtual, lo evaluamos por guías. Esta hace referencia a la guía número 1 de una unidad de estudios, de esta unidad de estudios que se llama así. La primera guía son los sistemas de información en la empresa y esa guía tiene una valoración de 20 puntos. Y aquí equivale esa primera guía, quizás a las 3 o 4 primeras semanas que yo esté trabajando con ese estudiante de maestría. Estos son 10 semanas las que yo trabajo con mi estudiante de maestría. Y este primer entregable hace referencia, o esta primera guía de actividades que desarrolla el estudiante hace referencia a esas 3 o 4 primeras semanas, para lo cual yo lo valoro por 20 puntos, establezco unos criterios, en este caso se establecieron creo que unos 10 criterios de lo que yo le iba a evaluar al estudiante. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que el estudiante me debe entregar para poder evaluarle esa competencia o ese desempeño que yo le estoy evaluando? Entonces, estos son los diferentes entregables que son los que están en esa segunda fila que ustedes pueden ver acá, todos estos. Luego vienen los puntos, cuál es la puntuación que yo le voy a dar dependiendo de la evidencia, dependiendo de lo que yo esté evaluando en ese momento determinado, cuántos puntos le voy a dar al estudiante de estos 20 puntos que tengo aquí definidos. Ahora, establezco mis niveles. Mis niveles en este caso, o como nosotros lo hemos definido en la Universidad de AN, está como no competente y explico qué significa que sea no competente en cada una de las evidencias que me está entregando, qué significa que sea básico, qué significa que sea competente y qué significa que sea destacado. Acá no se ven los puntajes internos, pero
internamente esto puede equivaler al 0%, esto al 25% de los 5 puntos, esto al 50% de los 5 puntos y esto puede ser al 100%, ¿cierto? Esto es porque no lo tenemos aquí reflejado en este momento, en este tipo de rúbrica que definimos acá. Y este que está acá es un segundo ejemplo, este es un ejemplo de estudiantes de seminario de investigación de pregrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en un seminario de investigación de pregrado? Y están definidos los diferentes criterios en este caso, los criterios fue los que pusimos aquí, y están los diferentes niveles por donde si es no competente, si es básico, si es competente, si es destacado. Y en cada uno de ellos está el puntaje, y esto me da pues el puntaje total. En este caso pues es 1, y acá está dependiendo de si fue no competente, aquí pues pasó algo, es 0, si es básico es 0,2, si es competente 0,5, si lo logré pues es el puntico que se había definido. Y así en este seminario con los diferentes criterios que yo establecí, la claridad y la precisión del título, porque estoy evaluando, creo que esta es la primera entrega, entonces ellos me entregan la primera propuesta de su proyecto de investigación, entonces esa claridad, esa relación entre el tema del proyecto con los campos o con el ser nuestro de la Universidad de AN, porque esto tiene que estar atado, es por lo menos como nosotros generamos la formación, esto pues está atado también pues a nuestros lineamientos y políticas institucionales en cuanto a investigación, la coherencia en ese planteamiento del problema, la relación entre la pregunta y pregunta, problema y objetivos, la estructura y orden de los objetivos y la conveniencia del proyecto y bueno, entre otros criterios que puede que estén aquí más abajo. ¿Listo? Entonces esos son dos ejemplos que queríamos mostrarles de cómo nosotros organizamos estas rúbricas y que queremos también pues que nos ayuden a validar, que va a ser el taller que vamos a hacer en este momento. Con base en estos criterios que les acabamos de contar, les vamos a mostrar, les vamos a entregar una de estas rúbricas, ya les digo cuál, y vamos a simular, ayer hablábamos de esta parte de expertos, de juicio por expertos, vamos a simular que cada uno de nosotros somos un experto, que deberíamos serlo, ¿no? Ya a estas alturas estamos terminando, ya somos expertos en este tipo de cosas, entonces ya somos expertos precisamente, o somos esos pares que acompañan el ejercicio, entonces expertos en rúbricas, y vamos a intentar hacer una evaluación. Entonces nosotras, hemos diseñado un instrumento que nos va a permitir hacer esa validación, que ya se los vamos a compartir. Ahí están con sus nombrecitos, cada uno pues va a su fila, hace la evaluación correspondiente y eso pues ya también lo hemos programado pues para que por BDIken, que es lo que les contó ayer también Adriana, podamos validar pues qué tan válido es la rúbrica de acuerdo a la experticia que ustedes nos ayuden a proyectar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en este momento. Entonces, Adri, ¿cómo sería? No tienen micro, Adri. Gracias. Lo primero sería compartirles la rúbrica. Listo, entonces les voy a compartir la rúbrica por acá, ¿cierto? Todo lo hacemos por acá. Listo, entonces ya les voy a compartir una rúbrica. Y les vamos a compartir, como tenemos todas experticias diferentes, pero creo que tenemos en común la parte de investigación, les voy a compartir una rúbrica de investigación, de un seminario de investigación. ¿Listo? Cuando uno está haciendo estos ejercicios de validación, pues es bien importante el perfil de las personas que estén acordes a la temática de lo que de la rúbrica que se está haciendo. Entonces, nosotros para este ejercicio, para fines de este taller, vamos a asumir que todos tenemos una experticia grande en temas de investigación. Entonces, bajo ese supuesto, vamos a hacer el ejercicio de validación. Mientras Caro les comparte la rúbrica, me va a compartir un momentico pantalla yo, Caro, para mostrar cómo se usa el Excel que les vamos a también a compartir. Listo, bien. Les vamos también a compartir este documento,
este archivo en Excel donde todos tienen permisos de edición. Vamos solamente a utilizar esta primera página del archivo en Excel. Aquí en esta columna B, lo que hemos puesto es el nombre con el que aparecen conectados a la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes se busca aquí en esta fila. Pueden estar en el grupo 1 o en el grupo 2 o en el grupo 3. Este tipo de validaciones por pares se recomienda que no tenga menos de 5 jueces y 10 se considera un buen número para hacer este juicio de expertos. Entonces vamos a hacernos en grupitos de a 10. Cada uno se busca en la fila que corresponde. Lee la rúbrica y de acuerdo a cada uno de estos criterios indica si está de acuerdo o no con que se cumple con una X. Entonces, si yo estoy de acuerdo con que la rúbrica es clara, la rúbrica establece criterios claros que permiten dar cuenta de los resultados esperados, pongo una X aquí en el sí. X minúscula. Si yo considero que la rúbrica no establece criterios claros, entonces pongo una X aquí en el no. ¿Listo? Solamente van a hacer eso. Después les muestro qué pasa con el análisis, que ya lo tenemos aquí programado en la siguiente página. Les pido el favor no editar la segunda página, sino solamente frente a su nombre con una X en cada uno de los criterios según corresponda. Disculpa, ¿hay necesidad de descargar ese o ese lo trabajamos online? En línea. Ok, gracias. Listo, ya dejó de ingresar, gracias. Sí, ahora sí ya nos deja ingresar para trabajar en línea. Sí, la idea es el de validación, trabajarlo en línea para que de una vez podamos conocer el resultado. Ah, sí. Listo, aquí ya veo conectados 8 personas en total en este momento. Discúlpame, el instrumento de validación de la rúbrica no permite edición, solo es de lectura. Ok, dame un segundo. Listo. Sí, tienes razón, ya pueden editar. Bueno, ya vemos que Patricia y Luz Evelio están con el instrumento. Finalmente, bueno, a esta pregunta considero que la rúbrica se debe institucionalizar como un requerimiento en la unidad de estudio, ¿no? No puede ser opcional si un docente la utiliza o no, porque finalmente es con el cual nosotros medimos y valoramos el avance del estudiante. Finalmente, esta rúbrica también nos permite incorporar algunos comentarios para que el estudiante identifique su retroalimentación y pero también caiga en cuenta de qué fue lo que le faltó o si lo puede mejorar y específicamente así incrementar su conocimiento en una temática específica. Pero pues finalmente si es obligatorio, si es opcional, pues eso depende de los lineamientos de cada institución, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, digamos que eso depende de las políticas que tenga la institución, pero efectivamente si uno logra como institución establecer los mecanismos con el que va a poder hacer ese seguimiento de los resultados de aprendizaje, que por lo menos por unidad de estudio y por programa se tengan estandarizados de alguna manera, o que todo el mundo sepa y conozca esto, pues va a ser muchísimo más fácil después levantar las evidencias, hacer los seguimientos y la toma de decisiones para los procesos de mejora. Pero y otra cosa, sí, Adri, ¿sabes qué otra cosa? Me parece que con un LMS cualquiera que se tenga,
se puede incorporar, bueno, está la opción para adicionar la rúbrica y poder calificar. Entonces creo que no es que el estudiante o el docente la aplique o no, que sea como opcional, sino que definitivamente dentro del lineamiento que se encuentra en el LMS, las actividades deben ser evaluadas según esa rúbrica, que previamente debe tener un diseño, ¿cierto? Sobre cuáles son los criterios, cuáles son los desempeños que se van a evaluar, pero sobre todo cuáles son las observaciones, porque lo más valorado de esta rúbrica es efectivamente no solamente dar cuantitativamente la nota y un mínimo comentario, sino también hacerle caer en cuenta al estudiante de cuál fue su avance, pero también en qué nivel se encuentra ese avance. Porque, como el ejemplo de todos sabemos tocar la guitarra, pero algunos lo saben tocar muy bien y otros apenas están desarrollando esas competencias. No sé si sé que fue quien no recuerdo el nombre, ¿qué opina de las respuestas que hemos brindado acá? ¿Puedo anotar algo? ¿Sí? Adelante, Glorita, Adelante, claro. Glorita, claro. No, a ver, es que esto tiene que ver desde el diseño curricular, es decir, la esencia, es decir, cómo nosotros planeamos todos los procesos. Entonces, se supone que la formación, por ejemplo, en investigación y más que todo, es muy institucional porque tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con unos propósitos, tiene que ver con una visión que tenemos nosotros y que tiene que ver con nuestra estrategia desde el propósito superior, en el caso de la EAN. O sea, no podemos desligar las cosas. El hecho que sí, considero lo que Eli estaba comentando, a nivel institucional, por ejemplo, digámosle, el curso está estructurado bajo unas condiciones a nivel de criterios establecidos en la institución. Entonces, el curso no es que el profesor tal dicte un tema o el otro dicte el otro, es decir, cada uno desde su perspectiva. No, hay una unificación de criterios, pero pues cada uno le da también su practicidad. Ya cada uno le da su rol o cómo lo está enfrentando en el aula de clase. Y en la rúbrica, al tener nosotros estructurado unas sílabos, un contenido programático establecido, entonces, pues, ¿de dónde nacen las rúbricas? Nace de eso, teniendo en cuenta las estrategias y las actividades que están diseñadas. En ese caso, la rúbrica nos sirve muchísimo y además, no solamente para nosotros, sino, como decía Carito, para los estudiantes. El mismo estudiante tiene los elementos de la rúbrica, o sea, desde el comienzo, aunque cuando se les da los lineamientos al comienzo de cada unidad de estudio, ellos saben cómo los vamos a evaluar. Es decir, es que es una relación total de par a par. Ellos conocen cómo lo vamos a evaluar y la rúbrica también les da las dimensiones de qué elementos de esa guía o de ese proceso de aprendizaje, de esa estrategia que se aplica, que se va a evaluar. Entonces, no solamente el qué, sino el para qué. Entonces, ayer como Adriana nos explicaba, tiene que ser una estructura, tiene que al final ser un sistema, sea la rúbrica, así en un momento determinado, sea ese momento final, pero después hay un proceso, además de información de retorno, le llamamos nosotros, pero de retroalimentación. Hay algo que Eli anotó muy bien, es que la rúbrica tiene dos aspectos fundamentales al evaluar el desempeño. Tiene que ver, y el resultado del aprendizaje, tiene que ver con la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Además, nosotros tenemos espacios también para hacer comentarios. O sea que, de alguna manera, buscamos que sea muy integral y que sea completa. ¿Ya? Bien. Gracias. A ti, Glorita, muchas gracias. Bueno, nos hacen falta bastantes por el completar la validación. Qué pena, uno ya lo completó y usted ya lo ve, o porque se está en línea, ¿cierto? ¿Sí? Señora. Ah, bueno, ya, gracias. Pero la tuya no la vemos. Pero, Adri, hay personas que dicen que no pueden modificar el instrumento. El que compartió Carolina en el Drive, se debe poder modificar.
Sí, A mí me pasaba igual, yo les recomiendo refrescar la página. Sí, actualizar la página. A mí me estaba pasando igual, refresqué la página y me dejó trabajar. Ah, bueno, listo, gracias. Pero la tuya no la vimos, ¿tú ya completaste, Glorita? Con X minúsculas, porfa. Voy a cambiarle a Clara para X minúsculas, ¿vale? Que si no, no me lo reconoce después en al otro lado. Bueno, del primer grupo nos falta una personita para tener el mínimo de 5. Veo que ya Ana Lucía está completando, pero no sé si Beatriz o Luz, Karim o Paula o Sandra o Ángela nos ayudan para tener al menos las 5 personas y que se haga válido el ejercicio. Caro, si te parece, las que completaron en el grupo 2 las voy a subir para tener por lo menos el grupo 1 completo. ¿Sí? Y el grupo 2, pero nos falta una persona del grupo 1 y una del 2 para tener 5, Adri. ¿Será que no? Pues faltaría, es que, no sé si Glorita o Doris o Deiri o Mayerlis o Vianey. Ah, bueno, está completando Fes, pero solo ha completado una. Ah, bueno, pero ahí ya veo que está terminando de completar. Nos faltaría uno de ese grupo. Démosles un minutito y si no, entonces... Porque aquí veo que Sandra está como completando, Sandra Cova. Sí, va a tocar subir porque no sé si Paula está completando o no. Sí, señora, yo estoy haciendo de aquí, sino que no me dejaba desde el dispositivo que estoy. Ah, bueno, listo, Paula. Con eso ya tenemos las 5 del primer grupo. Ya Fes terminó. De este segundo grupo nos falta una personita. Comparto entonces pantalla y revisamos cómo quedó la validación. Qué pena, ya se ve, es que lo había bajado y lo había descargado y no, tienen que ser ahí, en línea. Pregunta si se ve o no se ve, qué ver. No se ve, se ve, Glorita. No se ve, Glorita. Ay, entonces. No, ese es... Vamos revisando un poquito qué pasó con la validación. ¿Qué pasó con la validación del instrumento por el grupo 1? Teníamos 10 pues, proyectados. Glorita, ¿vas a compartirnos algo más? Ah, ok. Lo que pasa es que no sé por qué no se ve, pero yo lo hice, pero bueno, no sé por qué no Si sé quieres, por qué lo cambiamos de una vez. Listo, yo también lo hice, pero no lo veo ahí reflejado, ¿saben? Sí. Qué raro. Bueno. Sí, díctanos, Glorita, y luego nos dictas, pues, Paula, y ya. Yo lo revisé y miré, y todo sí, pero entonces no, sí, yo le puse sí a todo y no sé por qué, porque yo lo puse en línea. Bueno. Listo, ya quedó. Y el otro es el de Paula, ¿cierto? Sí, señora, yo también le puse todo sí, pero tenía una duda. Dale, cuéntanos. En uno de los criterios nos hablan sobre la vida profesional. Ahí yo cómo puedo calificar esa rúbrica respecto a eso, qué pena. Es viendo si la rúbrica permite aterrizar algo de lo que estamos presentando, los criterios que estamos evaluando con base en situaciones reales o situaciones de la vida profesional del estudiante. No sé, imagínatelo en cualquiera de los programas. No sé, ¿tú eres profe de qué programa? De la Facultad de Ingeniería. Sí, pero ya ahorita sí ya me diste, con eso me diste respuesta a lo que quería, es decir, a la vida real. Un ejemplo de un proyecto, si esto de ingeniería, me por ejemplo. Sí, ajá, exactamente. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿pongo en ese criterio sí o no? Sí, por favor, sí. Listo. Con esto entonces vamos a ver cómo resultó el ejercicio de validación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 jueces en el grupo 1. Esto está programado para que traiga las respuestas desde allá.
con el BDI, quien tiene una formulita que para la que necesitamos conocer la sumatoria. Todos los sis que ustedes escribieron se transforman aquí en unos y los nos en ceros. Entonces, lo que necesitamos es la sumatoria del concepto de todos los jueces. En este caso, pues será la sumatoria de unos, porque hicimos una valoración con solamente dos opciones, 0 o 1. Necesitamos el valor del número de jueces, que es 5. Y necesitamos el número de valores de la escala de valoración, que son 2, el 0 y el 1. Y con eso calculamos el BDI, que en el BDI lo que nos está diciendo es qué tan de acuerdo están nuestros jueces con respecto a este criterio, pues qué tan de acuerdo están en que si cumple o no cumple este criterio, la rúbrica. Cuando tenemos valores por encima de 0,8, por encima o iguales a 0,8, se considera como un buen valor y entonces se valida el contenido de la rúbrica en cuanto a ese criterio. Aquí voy a cambiar para 5 jueces, que son los que en realidad contestaron. Y lo menor que puede tomar el valor de BDI, que es 0, y lo mayor es 1. Entonces, más o menos en 0,8 o igual o mayor, pues nos estaría validando referente a ese criterio nuestra rúbrica. ¿Qué vemos aquí en este primer grupo? En la parte de diferenciación tenemos 0,5. ¿Qué nos dice esto? Tendríamos que ajustar, que revisar nuestra rúbrica para poder diferenciar mejor cada uno de los niveles de desempeño. Veamos otra vez la descripción de ese nivel de calidad. Los niveles de logro son claramente diferenciados y justifican la diferencia en puntajes establecidos. Lo que nos están diciendo nuestros jueces en este momento es que tenemos que hacer un ajuste a nuestra rúbrica para poder diferenciar mejor los niveles. Pero ahí pasa algo, mi Adri, porque todos dijeron que sí. Entonces debe ser que hay algo que no esté bien calculado. Sí, ya, sí, pues es todo sí. Ya. Pero si fuese el caso, es lo que está diciendo Adri, si fuese el caso que no llega al 0,8, pues habría que revisar qué está pasando allí. Habría que mirar el ítem, habría que mirar pues, los diferentes criterios, porque seguramente no se está logrando esa diferenciación. Sí, era que no le había dado enter cuando llegué aquí, puse el 5 y no le di enter, entonces todavía estaba el 10. En caso de que eso pasara, entonces, como dice Carolina, tendríamos que ajustarlo. Pero aquí en este momento, según este grupo de jueces, nuestra rúbrica quedaría valorada por, en cuanto al contenido, teniendo en cuenta la claridad, la planificación, la revisión, la integración, la aplicación profesional y la diferenciación, que son los criterios que les presentamos a ustedes para poder hacer una construcción de una rúbrica. Bueno, entonces con eso, dale, Glorita. Es que mira que en el grupo mío estaba Gloria Sierra primero y Luz Ángela Carvajal. Ella también puso las X, si quieres se las digo. ¿Sí? Y allá vi que no aparecía. Allá en sí, por favor. Sí, mira. Claridad, sí. Planificación, no. Revisión, no. Integración, sí. Aplicación profesional, sí. Diferenciación, sí. Aquí fueron 7 entonces, estoy aquí modificando, voy a colocar 7. 7 personas, 7 jueces tuvimos en este segundo grupo. Listo, y ahí también igual, si ven el archivito, ya con la actualización, vemos también pues que la rúbrica fue efectivamente válida. De hecho, esta tiene valores mucho mejores que los anteriores. Perdón, un momento. Aquí es importante que, si ven, dependiendo del grupo de jueces, pues el índice, el BDI, que pues
puede cambiar, y eso pasa siempre cuando hacen una valoración de jueces. Por eso es importante encontrar un grupo de jueces que tenga el perfil adecuado para hacer la valoración y que el número de jueces con el que vamos a validar pues sea mayor que 5, preferiblemente 10, pero por lo menos que sea mayor que 5. Esto nos permite estadísticamente tener una mejor idea de la calidad de nuestra rúbrica o de cada uno de los ítems que estemos valorando en algún instrumento de evaluación. Bueno, y ya por respeto al tiempo, yo creo que con esto podemos cerrar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los que permanecieron conectados todo el tiempo. Sé que hubo personas que se excusaron porque ya empezaban actividades académicas. Y bueno, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ya en nuestra última sesión. De hecho, es la última de todo este ejercicio que hemos venido haciendo, entonces esperamos pues que nos puedan acompañar el día de mañana, 8 de la mañana, ojalá muy en punto, para poder aprovechar al máximo el tiempo. Sí, recordad que el 22 tenemos nuestro conversatorio con los rectores para que vayan ayudándonos a regar la ola entre sus compañeros y colegas de este conversatorio en el que los rectores de las instituciones que hemos estado trabajando en este seminario taller, el Politécnico, la Universidad de Manizales, la Ibero y la Universidad de AN, para que nos acompañen en ese conversatorio de rectores. De pronto, Marticia, ¿va a ser a la misma hora, los mismos horarios? Sí, Glorita, les estará llegando a sus correos la invitación. Perfecto. Gracias. Para mañana, entonces, no olvidar un plan de estudios, un currículo con los outcomes de las unidades de estudio, del programa curricular, perdón. Y por lo menos 2 unidades de estudios o una en la que ustedes estén trabajando. Bueno, entonces un abrazo enorme para todos y nos vemos. Y no se les olvide el conversatorio, es súper importante, es la oportunidad que tenemos. Gracias, buena tarde. Bueno, chao, un abrazo. Mil gracias. Chao, chao.